Buenos días. Vamos a abrir las Biblias, por favor. Ya hemos cantado. Hemos agradecido a Dios por permitirnos el privilegio de cantar. Ahora vamos a leer la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. Y estamos en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Y en todo el contexto, como hemos venido diciendo, en el desarrollo de esta carta, en todo el contexto de la primera carta y aún en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, se está hablando a unas personas que están en situación de dificultad, en situación de persecución, en situación de padecimiento o sufrimiento. Y el apóstol lo que está es dándoles orientación o instruyéndoles para que ellos puedan enfrentar esas situaciones difíciles que están, por las cuales están pasando, las puedan enfrentar dependiendo de Dios para poder tener consuelo, tener alivio, tener fortaleza en medio de esas dificultades que estaban enfrentando. Y lo que tratamos de hacer es resaltar lo que dice las Escrituras de cuál debe ser el procedimiento, el tratamiento que nosotros debemos darle a situaciones difíciles, a situaciones de tentación, a situación de persecución o padecimiento por cualquier razón. Pero se enfatiza de manera particular y especial que nosotros debemos tener unas preferencias en el contexto del sufrimiento, porque el sufrimiento no es algo que nosotros podemos seleccionar. El sufrimiento o el padecimiento no es algo que nosotros podemos diseñar, no es algo que nosotros escogemos, es algo a lo cual estamos expuestos aquí porque así lo presenta la palabra de Dios. Lo que sí es claro en las Escrituras es que nosotros podemos decidir entre la razón del sufrimiento o la razón del padecimiento. La Biblia dice con claridad que nosotros podemos participar del sufrimiento o de la aflicción o del padecimiento a razón de estar sometidos a Dios, a razón de hacer la voluntad de Dios o a razón de estar en contra de lo que Dios dice en su palabra. El asunto es que siempre vamos a padecer, siempre vamos a sufrir, pero lo que indica las Escrituras es que nosotros decidamos padecer o sufrir por hacer lo que Dios aprueba y no por estar haciendo cosas que Dios no aprueba. Y en este texto que vamos a leer ahora, capítulo 3, versículos 17 hasta el 22, para terminar con el capítulo 3 hoy, si Dios así lo permite, aquí vamos a hablar de lo que es la participación en el padecimiento que tenemos en este mundo por razón de estar participando de la vida de Cristo. Eso es el tema. La participación en el padecimiento es a razón, o debe ser a razón, de que estamos participando en el cuerpo de Cristo, o que estamos participando de Cristo. Recuerden que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, él también dice, y habla a los filipenses, que ellos tenían como privilegio no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Y aquí en este texto que voy a leer, versículo 17 al 22, se enfatiza la persona de Cristo como el modelo. Y el hecho de que nosotros estemos participando de él, el hecho de que estemos ubicados en el cuerpo de Cristo, eso indica que nosotros vamos a padecer. Voy a leer el texto, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17 al 22. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En este texto hay tres cosas que voy a resaltar. La primera, en el versículo 17, es que debemos preferir la causa del sufrimiento, que es inminente. Debemos preferir que la razón sea la voluntad de Dios. Entonces ahí habla de la preferencia de la causa del sufrimiento. No es que vamos a preferir sufrir o no sufrir, es preferir sufrir por una causa particular en el sufrimiento, que es algo inminente, algo obligado. En el versículo 18 hasta el versículo 20, ahí se presenta la razón por qué preferir el sufrimiento o el padecimiento a razón de Cristo o a razón de la voluntad de Dios. Ahí se presenta la razón, y la razón es que Cristo lo hizo. Nosotros no estamos exentos del padecimiento o del sufrimiento. Los versículos 21 al 22 se presentan el tercer énfasis, y es la seguridad que tenemos nosotros a pesar del sufrimiento. La seguridad que tenemos nosotros a pesar del sufrimiento. Y eso hace referencia también, en ese contexto, a la obra de Cristo, la obra del bautismo en Cristo Jesús. Al estar ubicados en Él, ya venimos a participar con Él y venimos a recibir todos los beneficios de su resurrección y la posición que Él tiene ahora, como dice en el versículo 22, que ha subido al cielo y está a la diestra del Padre, y a Él está sujeto todo. Entonces ahí habla de la seguridad a pesar del sufrimiento. Entramos en el desarrollo, y el versículo 17, cuando se habla de la preferencia a causa del sufrimiento inminente u obligado que tenemos, debe ser la voluntad de Dios. Nosotros sabemos, entendemos muchos aspectos de la voluntad de Dios que están revelados en su palabra. El someternos a la voluntad de Dios, eso trae sufrimiento. Y trae el sufrimiento porque es un choque con nuestra manera de pensar, con nuestra naturaleza caída. Pero aquí el texto dice, porque mejor es que padezcáis. Y ahí hace referencia a la preferencia. ¿Va a sufrir por esto o va a sufrir por esto? Entonces, la preferencia es mejor que sufra por esto, que padezcáis haciendo el bien. No vamos a ampliar en el desarrollo de ese texto. El texto habla con claridad: padezcáis haciendo el bien. Y hacer el bien está relacionado con todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios aprueba, todo lo que es según la voluntad de Dios. Y después dice, es mejor sufrir por eso que sufrir por hacer el mal. El mal trae su sufrimiento en sí mismo. La segunda parte, versículos 18 al versículo 20. En el versículo 18, ahí se presenta el ejemplo de Cristo, que debe estimularnos. No estamos padeciendo de manera aislada, estamos padeciendo aún, y se nos estimula a seguir padeciendo a razón de que aquel quien es nuestro Señor, nuestro Dios, Él padeció también. Y eso es lo que va a usar el apóstol Pedro para estimular a estas personas en situaciones difíciles. No vayan a decaer por razón de que están sufriendo en el contexto de estar sometidos a Dios. Ustedes no son los primeros. Es más, el que nos salvó nos sirve de modelo para vivir de esa manera. Y voy a detallar algunos aspectos aquí. Versículo 18. Ahí se dice del ejemplo, lo primero es que Él padeció una sola vez. Y ahí va a dar los detalles en el contexto de ese padecimiento. Dice que padeció por los pecados. El otro énfasis que se presenta ahí es que Él padeció como justo por los injustos. Y uno de los énfasis ahí es que Cristo padeció aún sin cometer pecado. Entonces no es raro que nosotros padezcamos siendo pecadores,
Pero es posible que aún estando haciendo cosas que no son injustas o que son buenas, vamos a padecer. Y el estímulo es: no deje de hacer lo bueno porque está padeciendo. Porque si va a hacer lo malo, también va a padecer. De ahí, como decimos en el versículo 17, la preferencia. Pero aquí el énfasis es que si Cristo, siendo el justo, padeció y padeció por los injustos, ahora nosotros que somos pecadores, no es raro que padezcamos. El otro aspecto es que el padecimiento de él tuvo un resultado positivo delante de Dios. Dice: para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. El énfasis es que estoy padeciendo porque Dios me mandó a padecer, y este padecimiento tiene un resultado que glorifica a Dios. En el contexto de él era que hizo la obra para que nosotros seamos salvos. En el contexto nuestro, cualquier aspecto de sufrimiento que tenemos por hacer la voluntad de Dios, eso lo glorifica a Él. Sigue diciendo que Él, siendo a la verdad muerto en la carne, entonces habla del sufrimiento o el padecimiento en la carne. Él padeció siendo muerto en la carne. Su cuerpo tuvo los padecimientos que nosotros pudiéramos tener, pero no a la magnitud o la dimensión que él lo tuvo. La última parte del versículo dice: pero vivificado en espíritu. Y ahí él padeció con una perspectiva de vida espiritual. Él padeció en el cuerpo físico, pero su mente no estaba en el contexto físico, lo que podía pasar con él, sino en la parte espiritual. Y era lo que estaba sometido a Dios, que le permitía entender o aceptar y aún soportar los padecimientos. Y es el contacto, la relación con Dios que el creyente puede tener, lo que le da fuerza para soportar cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de circunstancia adversa, cualquier tipo de sufrimiento. De aquí en adelante, versículo 19 y versículo 20, ahí se habla del ministerio de Cristo, el cual incluía, los padecimientos. Y estos dos versículos son uno de los dos versículos que en el Nuevo Testamento han tenido mucho debate, muchas interpretaciones en el desarrollo de la historia de la iglesia. Hay muchas interpretaciones en el contexto de estos versículos, porque ahí dice que Cristo, en el cual, hablando del Espíritu de Cristo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hay el debate sobre quiénes o cómo fue él a predicar a esos espíritus encarcelados. El debate hay en que quiénes son esos espíritus encarcelados, y en eso no hay un acuerdo general. Yo no voy a solucionar eso tampoco aquí, pero no quiero sacar esos textos de su contexto de sufrimiento, y es lo que quiero que tengamos ahí en mente. Eso está colocado por el apóstol Pedro ahí, direccionado por Dios, en un contexto donde Cristo se está presentando como quien padeció y está como modelo para nosotros, y que en medio de todo eso habla de un énfasis de predicación. En un contexto de persecución, él está metiendo la predicación, que a pesar del padecimiento, que a pesar de los sufrimientos, se hace eso. Ahí se mete ese contexto. Sin embargo, en el contexto mismo del pasaje, ahí se dice que Cristo fue vivificado en espíritu, y en ese espíritu, como dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El versículo siguiente, versículo 20, da algunos detalles, y es el contexto mismo que estamos leyendo el que nos permite de pronto dar, vamos a decir, una opinión
¿De quiénes pueden ser esos espíritus encarcelados? Versículo 20 dice, hablando de los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces especifica a unos espíritus que en este momento el apóstol Pedro está hablando en el año, en el primer siglo de esta era. Él está hablando en esos momentos cuando él dice espíritus encarcelados. En esos momentos cuando él está hablando, esos espíritus están encarcelados. Él dice, predicó a los espíritus encarcelados. Él está hablando, hay unos espíritus encarcelados. A esos espíritus Cristo le predicó. En el versículo 20 habla de que esos espíritus en otro tiempo. La última parte del versículo 19 habla, en ese momento que está expresando Pedro en ese momento esos espíritus están encarcelados. Pero esos espíritus en otro tiempo, dice ahí que fueron desobedientes. Todavía no hemos dicho qué son los espíritus, porque el debate es si esos espíritus son personas, si son humanos, o son espíritus o demonios. Ese es el debate. Sin embargo, si seguimos analizando el texto lo que he dicho es que Pedro está hablando en un presente de que esos espíritus están encarcelados. Cuando él lo está diciendo, en ese momento están encarcelados. Pero él mismo dice que en otro tiempo esos espíritus desobedecieron. Y ya se habla de algo que pasó antes. Y el texto sigue diciendo, ¿cuándo fue ese tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, esos espíritus fueron algunos que desobedecieron a algo que se les dijo en el tiempo de Noé. El tiempo corresponde, después dice, mientras se preparaba el arca. Sabemos en otras partes que son 120 años. Entonces, los que desobedecieron en el tiempo de Noé, mientras se preparaba el arca. Y la otra cosa es que son o fueron desobedientes a lo que se le estaba diciendo en ese momento. Ahí habla después que en esa arca pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el contexto de este mismo libro, en el capítulo 1, el versículo 10 y 11, para hacer un enlace en lo que se refiere ahí, que Cristo en espíritu fue y predicó. Versículo 10 y 11 del capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia, lleven el hilo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y después dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estoy leyendo este texto que está presentando el mismo apóstol Pedro para decir que cuando dice que Cristo fue en espíritu a predicar a estos espíritus encarcelados, literalmente se dice que fue en espíritu. En este texto se dice que los profetas hablaron a través del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Noé fue un profeta. En otra parte se dice que él fue un pregonero de justicia. Es decir, lo que estamos diciendo es que Cristo fue y predicó a estos espíritus encarcelado en el momento en que lo está diciendo Pedro. Fue en espíritu a través de Noé. O sea que en el tiempo de Noé estaba hablando por el Espíritu de Cristo a esas personas que estaban allá, porque él fue pregonero de justicia.
Hay algunos que dicen que esos espíritus son los demonios, que se juntaron con las mujeres, que eran los hijos de Dios y crearon para perturbar la raza que Dios había creado. No vamos a detallar en todo eso, pero hay algunos que dicen que esos espíritus encarcelados son los demonios y que Cristo, cuando Él murió, entre su muerte y su resurrección, mientras estaba en la tumba, Él fue allá a donde está encarcelado y les expuso que ya Él había triunfado en la cruz. Eso es una opinión que hay. Otros dicen que es que Cristo fue a predicarle a las personas que están en el Hades o en el Seol, donde se dice que hay algunos que están en una parte de sufrimiento y otros que están en una parte de reposo. Los creyentes en una parte de reposo, los incrédulos en una parte de sufrimiento, como se presenta la historia de Lázaro y el rico. Pero en ese contexto, algunos dicen que Cristo fue a predicarles allá a esas personas. No vamos a entrar tampoco en todos los detalles en esto, solamente estoy diciendo las posiciones que hay al respecto de esto. Hay otros que piensan que son personas que están en el purgatorio, o algunos que están en el limbo, y allá Cristo fue a predicarles también, como si hubiese una segunda oportunidad para ellos. No vamos a detallar con eso. Lo que estamos diciendo, resaltando, son las cosas que aparecen en el mismo contexto, pero he querido decir algunas posiciones que hay con respecto a eso. Pero lo que vemos aquí es que Cristo siempre ha predicado a través de los profetas. Cristo ahorita predica a través de sus siervos. En toda la época ha sido así. Dios siempre ha obrado a través de su Espíritu. Dios ha obrado a través del Espíritu de Cristo. Y en este texto, como algo debemos decir, porque estamos haciendo la exposición del texto, lo que estoy diciendo aquí es que prefiero decir que los espíritus que están encarcelados son aquellos a quienes se les predicó en el tiempo de Noé que venía el diluvio, pero ellos no creyeron y solamente 8 se salvaron. Los que desobedecieron, esos están allá en el Hades. Pero ellos recibieron una predicación en el tiempo de Noé a través del Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Es lo que estamos diciendo. Y la otra cosa, aquí dice que aquí se salvaron 8. Y viene el siguiente texto, versículo 21, que también hay debate, porque eso puede estar diciendo que el bautismo en agua salva, pero eso es si se toma el bautismo en la Biblia solamente como agua, pero la Biblia habla con claridad que hay muchos tipos de bautismo. Y da con claridad cuando habla de bautismo en agua, lo dice con claridad. Y aquí puede estar hablando de las aguas del diluvio, que fue un juicio que Dios hizo en su momento, y que Él, en el contexto de los 8 que salvó, los introdujo en el arca y pasaron por ese juicio, pero fueron salvos. Los demás se perdieron. Ahí dice el versículo 21, y es donde estamos hablando de la seguridad a pesar del sufrimiento. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, ahí hay algo que está entre paréntesis en sus Biblias. Dejemos el paréntesis y después lo leemos. Y leo otra vez, sin leer lo del paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y ahí habla de una correspondencia. Lo que corresponde ahora. Bueno, allá en el diluvio, Dios introdujo a 8 personas en el arca.
Y el diluvio, en ese juicio murieron todos los desobedientes, pero fueron salvos los que estaban en el arca, en medio de ese juicio del agua. Y va a decir el bautismo que corresponde a esto. Y aquí es donde tenemos la dificultad, porque siempre se ha pensado que el bautismo es solamente bautismo en agua, pero la Biblia habla de una cantidad de bautismos. Lo malo es que cuando vamos y vemos el término bautismo siempre pensamos en agua. Y cuando se hace el estudio, el análisis de los textos, no siempre, y hay que mirar todos los detalles, se está hablando de esto. Pero vamos, para que tengamos, contextualicemos un poco el texto que estoy leyendo ahí con respecto a eso, que dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Estoy sacando el paréntesis que aclara ahí las cosas, pero quiero mirar eso primero. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Los primeros versículos. Quiero tomar estos textos aquí para que nos fijemos de lo que es el bautismo en Cristo. Allá dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y leo en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí en este texto se va a hablar de lo que es la obra de Cristo y la posición del creyente en Cristo. Y va a hacer referencia que el bautismo es cuando la persona nace de nuevo, es ubicado en el cuerpo de Cristo, es identificado con Cristo, es sumergido en Cristo. Porque el bautismo es estar sumergido en algo, pero siempre se ha pensado que es estar sumergido en agua. Cuando hablamos del bautismo en Cristo es que la persona es sumergida en Cristo. Y sigo leyendo el texto, versículo 3, estamos en Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no los que hemos sido bautizados en agua. Todos, otra vez dice la pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido introducidos, identificados, sumergidos en Cristo, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte? Y sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. No el bautismo en agua, sino el bautismo en Él. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo resucitó, el propósito es a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y lo que estamos diciendo allá, lo que estamos leyendo el texto de allá, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Cristo. Y dice aquí, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección. Otro texto que quiero leer en el contexto de esto, de boca del apóstol Pablo también, capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses. En el versículo 8 en adelante, ahí se está hablando de la ubicación también del creyente en el cuerpo de Cristo. Y el papel del bautismo, que es el nuevo nacimiento, el estar ubicados, el estar sumergido en Cristo. Ahí habla de que en Cristo tenemos todo. Y ahí habla, por ejemplo, voy a leer algunas cosas salteadas para después detenerme. Dice que nadie os engañe.
Y va a hablar de filosofías que hay que se oponen a Cristo y que vienen según el mundo y no según Cristo. Y va a decir que en Cristo habita toda la plenitud de la verdad. Y dice el versículo 10, vosotros estáis completos en Él. Y todo está hablando de la ubicación o la posición en Cristo. Y dice el versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí también habla de la circuncisión de Cristo, no la circuncisión física. Y está haciendo también un paralelo que algunos a veces lo usan con el bautismo en agua como la circuncisión. Pero aquí está hablando es de la parte espiritual, la circuncisión de Cristo o en Cristo. Dice el versículo 12 entonces, el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Como estamos leyendo ya el texto, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, lo que estamos tratando de clarificar o darle argumentos, es que el bautismo está relacionado con la posición en Cristo, que nos lleva a la resurrección. No, ahí va a explicar, no quitando las inmundicias, porque habían lavamientos, los bautismos eran lavamientos, con lo cual usted se bañaba y se quitaba la mugre o cualquier cosa, con lo cual lavaban la loza o lavaban cualquier cosa, solamente que no se traduce ahí. Por ejemplo, cuando dice se lavan las manos, no dicen se bautizan las manos, pero es el mismo término. ¿Para quitar qué? La suciedad que hay en las manos. Que se lavaban los trastes de la cocina, que se bañaban las personas. Eso es bautismo, sumergirse para quitar la mugre. Dicen, no, entonces no está hablando de estar sumergido para quitar mugre de acá, sino hablando de la posición, de estar en la posición en Cristo y tener la esperanza de la resurrección. Y estamos haciendo esto, como estoy diciendo. Hay muchas posiciones, pero estamos diciendo, esto es lo que se ve en el contexto del versículo y lo que se ve en el contexto de otros textos, para uno tener un poco de claridad de lo que está diciéndose ahí, porque hay muchas cosas que se dicen pero que no están ajustadas a los demás textos bíblicos que presenta la Biblia con respecto a ese tema. Entonces leo otra vez versículo 12, Colosenses 2, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vuelvo otra vez a Primera de Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y está hablando de lo que corresponde a la salvación que se dio en el tiempo de Noé, para Noé y su familia, por estar introducidos en el arca, y el diluvio, a través del diluvio se ejerció el juicio, pero ellos fueron salvos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos ubicados en Cristo Jesús. Y cuando vamos a ser resucitados, vamos a pasar por todo lo que pasemos aquí. Y en ese contexto está hablando, usted va a pasar por todos los sufrimientos que quiera pasar aquí, por todo lo que va a pasar. Pero tiene la esperanza de que usted va a estar con el Señor, porque Él va a resucitar. Y ese es el contexto donde viene hablando de dar ánimo, que a pesar del sufrimiento, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar con Cristo. Y dice el versículo 22 que Él tiene el señorío de todo, que está a la diestra del Padre y a Él está sujeto todo. Estamos dando una opinión, una posición, mirando los textos que pudieran darnos claridad de esto. Usted va a escuchar, si no ha escuchado, va a leer, si no ha leído, de otras opiniones con respecto a esto. Pero el análisis que nosotros debemos hacer
como hemos tratado de hacer, es ajustar lo que se presenta en el contexto donde se presenta y los textos que pueden dar amplitud o claridad a lo que está presentando este texto. Que el Señor en su misericordia nos permita de pronto no tener la posición que uno pudiera decir, esto es una interpretación adecuada de esto, porque no es el énfasis en el texto en realidad. El énfasis en el texto es que no importa qué esté pasando, nosotros debemos sufrir por la voluntad de Dios, no por cualquier otra razón. El texto está presentando que tenemos el modelo de Cristo para el sufrimiento y que la esperanza que nosotros tenemos, la tenemos en Él. Que nosotros estamos sepultados con Él, estamos unidos a Él. Y un día Él nos va a resucitar, no importa cuáles sean las luchas, las tribulaciones o las dificultades que estemos nosotros presentando. Que así como Él padeció y sufrió por todo lo que y sufrió por todas las cosas que estaba haciendo según la voluntad de Dios, a la final Él está a la diestra del Padre y todo está bajo su señorío. Nosotros podemos pasar por cualquier situación difícil, que a la final nosotros vamos a ser resucitados y vamos a estar también al lado de nuestro Padre Celestial con Jesucristo nuestro Señor. Ese es el énfasis ahí. Las demás cosas pueden llevarnos a una distracción y a tener debates y discusiones sobre si esto es así o esto no es así. Y se pierde de vista cuál es el propósito del pasaje, que es estimular a sufrir a razón de la voluntad de Dios. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias porque tu palabra, Señor, ella es viva y es eficaz. Y solamente ella, por obra del Espíritu Santo, puede darnos, Señor, la amplitud para poder, Señor, tener precisión de la vida, precisión, Señor, de tus propósitos y ánimo para poder estar firme, Señor, a pesar de los sufrimientos. Reconocemos por lo que tú dices en tu palabra que vamos a sufrir. Señor, que podamos tener la preferencia del sufrimiento a causa o a razón de estar haciendo lo que es grato delante de tus ojos y no por estar desviados de tu camino. Guíanos cada día, Señor, a dedicar tiempo para analizar, estudiar, reflexionar en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija como maestro, pero que nos motive, Señor, a que eso que entendemos de tu palabra pueda ser algo que se evidencie en nuestra manera de pensar, hablar y de actuar. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca, nos guíe a hacer lo que corresponde según lo que entendemos de su palabra.